Cuando decimos el dicho, los trapos sucios se lavan en casa, estamos hablando de que hay temas de los que solo se puede hablar dentro de la casa, es decir, dentro de lo que llamamos el ámbito de lo privado. Hay cosas que nadie debería saber por fuera de la casa. Por ejemplo, dentro de la casa se deben mantener temas como los maltratos y las violencias de los hombres hacia las mujeres o de los adultos hacia las niñas, pero también temas como la orientación sexual, las preferencias sexuales, los deseos, las relaciones con nuestro propio cuerpo. Todos estos son temas que son privados, íntimos, a los que nadie debería tener acceso. Nadie por fuera de tu núcleo familiar más cercano o de tu casa debería saber cómo vives estos temas. O incluso, en algunos casos, nadie más que tú misma debería saberlo. A lo largo de la historia del feminismo, muchas ramas feministas, de formas muy distintas, se han cuestionado sobre estos asuntos. ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo público? ¿Cómo se construyen? ¿Por qué? ¿Cómo las mujeres vivimos lo público o lo privado? ¿Qué implicaciones tienen estas diferenciaciones? Y muchas de estas ramas lo que han intentado hacer es desmontar las barreras que existen entre la esfera de lo público y lo privado. Un ejemplo de esto es el eslogan "Lo personal es político", que surgió en la década de 1970 en Estados Unidos, en el marco de la rama del feminismo que se llamaba feminismo radical. En estos dos videos quisiera hablar sobre cómo se construyen las esferas de lo público y lo privado y lo que el feminismo entraba a cuestionar y a desmontar. Para esto, para mí es importante seguir un artículo que escribió Ruth Davidson en 1992, que yo sé que puede sonar como que ya es bien viejito, pero en realidad para mí es muy importante porque me ayuda a aclarar conceptos claves y señala de forma cuidadosa y detallada los distintos significados que han adoptado los términos privado y público y las formas en las que se han comprendido y se han realizado análisis desde los feminismos. Así, en este video me voy a centrar en las distintas definiciones que se le han dado a lo público y lo privado y en una postura, la primera que señala Davidson, que han asumido los feminismos con respecto a esta diferenciación. Entonces, bueno, según Davidson, estos dos términos se han construido a partir de distintas dicotomías. Es decir, se considera que lo público y lo privado son dos esferas, dos espacios, dos ámbitos totalmente diferentes, opuestos, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Una característica que tenga uno es imposible que el otro lo tenga. Y bueno, esto es lo que quiere decir dicotómico, y es importante porque creo que incluso en el video anterior hablé un poco de cómo ser hombre y mujer se construyen también de forma dicotómica. Nuestro mundo moderno occidental en general se construye, se constituye a partir de dicotomía. Entonces bueno, esto es importante. Y bueno, en general cuando los conceptos se construyen de forma dicotómica, se relacionan con otros conceptos, con otros pares de conceptos se llaman, que también se construyen de forma dicotómica. Entonces bueno, en este caso concreto de lo público y lo privado, la primera dicotomía es la de accesible e inaccesible. Lo privado se relaciona con lo inaccesible, es decir, lo que solo yo conozco, nadie más lo conoce. En cambio, lo público es lo que puedo hablar con las personas, puede ser observado por otras personas. La segunda dicotomía es la de libertad e interferencia. La esfera de lo privado se encuentra en el ámbito de la libertad, es decir, en donde no hay interferencias de las leyes ni de los estados. En cambio, en lo público sí hay interferencias, por lo que no podemos actuar libremente porque estamos sujetos, sujetas y sujetes a las leyes. La tercera dicotomía es la de individuos, grupos, sociedad. Lo privado en estos términos se relaciona con el individuo, que puede tener muchos significados. Por ejemplo, el individuo se relaciona con lo íntimo, con la identidad propia de un individuo y con los intereses propios, es decir, lo que afecta solo a una persona o a la persona y el grupo de personas más cercanos, pero no afecta a la sociedad en general. Lo público se relaciona con la sociedad y lo que afecta y concierne a otras personas.
Y bueno, estas son las dicotomías básicas que menciona Gavinson sobre las que se construye lo público y lo privado. Y esto para mí es súper clave porque los significados que nosotros solemos asociar a los términos público y privado son una unión de todos estos conceptos o de algunos de estos conceptos. Entonces se convierten en unos significados mucho más complejos. Y además, al ver que estos términos tienen distintos significados, yo puedo ver fácilmente por qué se genera la confusión con estos términos. Por ejemplo, a veces puedo usar la palabra público para hablar de lo que es accesible, pero en cambio otras veces puedo usarlo como sinónimo de algo que está sujeto al escrutinio público. Es complejo, es confuso, ¿sí o qué? Porque siempre digo sí o qué. Entonces Gavinson pone un ejemplo que yo voy a modificar un poco para explicar esto. Entonces digamos que tenemos esta frase: cuando alguien me mira en el parque, limita mi privacidad, pero no viola mi privacidad. Entonces tenemos una frase con la palabra privacidad 2 veces y cada vez que la uso tiene un significado distinto. Cuando alguien me mira en el parque, está limitando mi privacidad porque lo que yo estoy haciendo se está volviendo accesible para el otro. La otra persona tiene acceso, puede verme, puede observarme, puede conocer lo que estoy haciendo, pero en cambio no limita mi privacidad entendida como libertad. Es decir, aunque me mire, yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, voy a seguir haciendo ejercicio en el parque, por ejemplo. A partir de aquí quisiera hablar de las posturas que menciona Gavinson que los distintos feminismos han adoptado con respecto a lo público y lo privado. Y Gavinson lo que hace un poco es eso, es como recoger las distintas voces de las feministas. Por eso es que me baso tanto en ella en este video. Y bueno, pues lo que hace Gavinson y también lo que yo voy a hacer aquí al traer a Gavinson es hacer como una conceptualización muy lineal, como argumento 1, argumento 2 por separado para mostrarlos, pero en la realidad en los feminismos se mezclan y unen distintos de estos argumentos. No es tan lineal el asunto, pero pues es una forma para conceptualizar de forma más clara. Es como ir tomando hilo por hilo, es como si tuviéramos así una maraña de hilos, que en realidad en los feminismos es esa maraña. Tenemos un argumento aquí que se entrecruza con otro, que pueden ser distintos, se complementan, se contradicen, no sé. Y acá es como ir tomando uno por uno para ir viéndolos más fácilmente, ir entendiéndolos más fácilmente. Esa es mi metáfora del hilo. Y bueno, entonces el primer argumento del que habla Gavinson es el de que no hay diferencias entre los ámbitos público y privado, o que al menos las diferencias no son importantes. Y digamos que dentro de este argumento hay 3 conjuntos de argumentos que afirman esto. Entonces los primeros son los que dicen que la diferenciación entre estos 2 ámbitos no lleva a nada, no es útil. Y digamos que dentro de estos argumentos hay otros 2 argumentos. El primero es el que afirma que no hay una forma racional de llegar a determinar estas diferencias. Por lo tanto, las diferenciaciones entre lo público y lo privado son totalmente arbitrarias. Gavinson no está de acuerdo con este argumento y dice que este argumento no se sostiene si se entiende que efectivamente las esferas de lo público y lo privado no son dicotómicas, no son totalmente opuestas. Entonces Gavinson y otras autoras también proponen que no pensemos en la esfera de lo privado y lo público como una contraposición, sino como 2 extremos de un continuo. Entonces, los distintos aspectos, realidades y elementos pueden posicionarse a lo largo de ese continuo como matices, por lo que se puede decir, por ejemplo, que hay cosas que son más privadas que otras, pero también pueden ser más públicas que otras. El ejemplo que a mí se me viene a la cabeza es que yo puedo decir que mis mejillas son una parte de mi cuerpo que es más pública que mis senos, pero a la vez es privada, porque igual todo mi cuerpo es privado y yo no quiero que nadie me ande dando besos en la calle en la mejilla, por ejemplo. Según el segundo argumento que usan los feminismos, aunque sí podamos llegar a acuerdos sobre la diferenciación entre lo público y lo privado, en realidad esto no sirve porque no está claro qué es lo que debe venir después de esta identificación. Identificar que un objeto, que un elemento, que una realidad es pública o privada puede llevar a distintas conclusiones. Entonces surge la pregunta, yo identifico esto y luego ¿qué? ¿Para qué me sirve? La conclusión de que algo es privado me puede llevar a la misma conclusión de que algo es público, entonces ¿para qué? Entonces, bueno, un ejemplo que pone Gavinson es el de la familia, porque se puede comprender que la familia hace parte del ámbito de lo privado, pero igual hay afirmaciones distintas, porque por un lado se puede llegar a la afirmación de no interferencia con respecto a algunos aspectos, como por ejemplo, cada familia debería poder decidir cómo manejar las
las diferencias de opiniones que hay dentro de la familia. No debería haber una intervención de la ley o el Estado con respecto a eso. Pero por el otro lado, al contrario, también se puede llegar a la afirmación de la interferencia dentro de la familia con respecto a otros aspectos, como por ejemplo que si hay violencia dentro de la familia, la ley efectivamente sí puede interferir. Davidson tampoco está de acuerdo con este argumento y afirma que el hecho de que una categoría lleve a distintas conclusiones no implica que esta categoría no tenga utilidad. Y yo me atrevería a decir además que por lo menos para mí este argumento también queda desmontado al tener en cuenta lo que ya dije antes de que la esfera de lo público y lo privado no son una dicotomía, sino que al contrario es un asunto de matices y de que las cosas no son totalmente públicas ni totalmente privadas. El segundo conjunto de afirmaciones de este primer argumento, que dice que no hay realmente diferencias entre público y privado y que si existen estas no funcionan, es el que dice que no hay nada realmente privado. Entonces, el primer argumento que afirma esto es el que dice que no hay nada que sea realmente de interés propio. No hay nada que realmente solo concierna y afecte a un individuo, ya que ninguna actividad que sea significativa solo concierne a una persona, sino que también afecta y está relacionada con otra y tiene efectos en otros, aunque estos sean remotos, especulativos o difusos. Entonces, por ejemplo, los acuerdos que se hacen en una familia, uno podría decir que son privados, que solo afectan a la familia, que no conciernen ni tienen efectos en nadie más, pero en realidad sí tienen efectos en otras personas, porque, por ejemplo, por un lado, la crianza de las niñas afecta a la sociedad cuando las niñas interactúan con las normas o con otras personas. Y por el otro lado, además afectan, por ejemplo, la participación de las mujeres en otros ámbitos distintos al del hogar. Davidson está de acuerdo de cierta forma con este argumento y además reconoce su importancia para ver que esta idea de que lo que es totalmente de interés propio o lo que es de interés de otros también es un continuo. Sin embargo, ella también dice que para ella es importante seguir nombrando algunos aspectos y actividades que son principalmente, no únicamente de interés propio como privados, para protegerlos de la intervención. El segundo argumento dentro de este primer argumento, o simplemente el segundo argumento es el que afirma que ninguna institución social es realmente privada, por lo que en ninguna debería haber esta presunción de no interferencia. Es decir, que en todas las instituciones sociales debería poder intervenir el Estado y las leyes. Por ejemplo, el matrimonio, que en teoría es privado, en realidad es público, porque está regulado por leyes y por normas sociales, que al fin y al cabo estas también son construcciones públicas, construcciones sociales. Sin embargo, Davidson no está tan de acuerdo porque según ella, el hecho de que lo privado sea determinado y regulado por normas y leyes públicas no implica que estas mismas no puedan determinar la no intervención en los acuerdos privados cuando ellos se dan entre individuos conscientes e informados. El tercer argumento es el que dice que nada es libre porque nadie decide en realidad libremente. Todos estamos determinados por nuestra realidad, por nuestro contexto, por nuestras oportunidades, recursos y percepciones. Por ejemplo, el hecho de que una mujer decida casarse, y decida quedarse en la casa cuidando y criando a las niñas, en realidad no es una decisión libre, porque ella está condicionada por los mandatos sociales que le dicen que las mujeres deben casarse, quedarse en la casa y no salir a trabajar en el mundo de lo público. Y además, el hecho de que esa mujer se sienta feliz al tomar esa decisión no implica tampoco que sea libre, sino que la sociedad misma induce a la mujer a tener ese sentimiento de felicidad para que no se rebele contra la opresión. La felicidad de ser madres, la felicidad de casarse es un mecanismo para mantener a las mujeres oprimidas. Davidson está de acuerdo con este argumento, pero también cree que el hecho de que las decisiones que tomamos no son un ejercicio de nuestra autonomía y que nuestras elecciones tienen implicaciones políticas importantes que muchas veces son invisibilizadas por la creencia de que esas elecciones son realizadas con libertad. Ella cree, repito y repitar, se fueron al mal. Ella cree que la comprensión de la libertad sigue siendo importante y útil para construir regulaciones legales que protejan algunas actividades de la intervención. El tercer conjunto de argumentos puede resumirse en el eslogan del que hablé al inicio del video: lo personal es político. Esta frase surge dentro del feminismo radical, como también ya les dije, dentro del cual se afirma que los problemas personales son profundamente políticos. La primera mujer que usó esta frase fue Carol Hanisch en un artículo con este mismo nombre, Lo personal es político, en el que afirma que crear grupos de mujeres para cuestionar su situación es una actividad plenamente política. Según esto, lo que sucede en lo personal, en lo privado, debe llevarse a conversaciones públicas.
Este eslogan lo que hace es poner en el centro del mundo público y político las situaciones y los problemas que viven las mujeres en la vida cotidiana que no hacen parte de la definición tradicional de lo que es político. Esto ayuda a entender, por ejemplo, que una mujer golpeada o violada no es una mujer que ha fallado en su feminidad, que haya hecho algo mal a la hora de ser mujer o ser femenina y entonces como castigo, como consecuencia, reciba ese golpe o esa violación, ni que está viviendo una tragedia, un problema personal íntimo que a nadie más le pasa, que solo le pasan a ella por ser mala mujer, sino que las estructuras sociales que se han construido a propósito para beneficiar a los hombres permiten que estas situaciones se den. Es decir, que esos problemas que han sido nombrados como individuales no son para nada individuales, son todo lo contrario individuales y además son el reflejo de las estructuras sociales. Entonces, como afirma Germaine Greiner, la opresión sobre las mujeres se empieza a ejercer en y a través de sus relaciones más íntimas. Y por eso el feminismo radical lo que hace es querer desbaratar, desmontar esto a través también de estas relaciones íntimas. Y eso es lo que quiere decir este eslogan al fin y al cabo. Gavinson está totalmente de acuerdo con este argumento, pero cuestiona el hecho de que a partir de esta afirmación se pueda desprender que no hay ninguna diferenciación entre lo público y lo privado o que esta distinción nunca sea útil. Y además para ella también es cuestionable que a partir de esto se llegue a la conclusión de que nada debe permanecer inmune al escrutinio y a la discusión pública. Y bueno, estos son los argumentos que señala Gavinson, que sostienen que no hay una distinción real entre lo público y lo privado. Y bueno, por el momento voy a dejar hasta aquí. En el próximo video voy a hablar de otras posturas que asumen los feminismos con respecto a este tema en una forma más breve, para luego pasar a hablar de algunos cuestionamientos o críticas que se podrían hacer a estos posicionamientos.